Bienvenidos a Una Pizca de Canela, el podcast de Canela donde hablamos de los temas más candentes de la comunicación, las relaciones públicas, el marketing y las redes sociales. Hola, soy Arantxa Aguilera y te doy la bienvenida una vez más a este remanso de paz que con el calor que hace más nos valdría que fuera un remanso de agua fresquita, donde aprovechamos para repasar las mejores técnicas, estrategias y campañas de comunicación. I flew United Airlines on my way to Nebraska. The plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare. While on the ground, a passenger said from the seat behind me, "My God, they're throwing guitars out there." Y te estarás preguntando a qué viene esta canción. Pues viene a que vamos a hablar de crisis de comunicación, como la que tuvo y muy grande United Airlines en 2008, cuando al descargar los equipajes de un vuelo nacional rompieron la guitarra de Dave Carroll, el cantante del grupo country Sons of Maxwell. Al negarse a reparársela o a indemnizarle, el cantante compuso este tema que estamos escuchando, en el que cuenta la historia. Ni aún así consiguió que le hicieran caso y llegó a hacer un par de canciones más. Incluso el fabricante de la guitarra se involucró en esta crisis a su favor. El resultado, un roto muy grande en la reputación de la compañía, mientras el cantante ha escrito un libro, una web, incluso va dando conferencias explicando este caso que se estudia en todos los cursos de crisis. Por cierto, al final le pagaron la guitarra. Y después de esta introducción vamos a meternos en harina y para ello contamos, como siempre, con la gran María Simal. Bienvenida, María, ¿qué tal? Hola, Arantxa, pues nada, aquí estamos fenomenal, con calorcito, pero muy bien. Muy bien, pues venga, a ver, ¿qué nos has traído hoy para hablar de la crisis? Pues mira, para dar un poco de luz sobre este tema de hoy, las crisis de comunicación, hemos hablado con un experto en la materia. En esta ocasión se trata de José Lucas Serrano, que además de haber sido profesor y ponente en materia de comunicación de crisis, tiene más de 20 años de experiencia en comunicación corporativa. Entonces, nos ha explicado qué es lo primero que hay que hacer cuando tu marca tiene una crisis de comunicación. Y esto nos cuenta. Lo primero que hay que hacer una vez que tienes una crisis de comunicación encima de la mesa es tener un planteamiento de actuación rápida. De hecho, tenemos los que nos dedicamos a la comunicación de crisis, siempre hablamos de que tenemos como máximo una hora, una golden hour, para poder trasladar el primer statement a la hora de trasladar 3 mensajes muy esenciales, pero muy críticos en una situación de crisis como la que estamos comentando. El primero de todos ellos, desde luego, es asumir el error, asumir que si existe una crisis, si existe un problema de crisis, hay que asumir que efectivamente ha ocurrido. Hay que decir, en segundo lugar, cuáles son las circunstancias o cuáles son las investigaciones que está realizando la compañía para saber cuáles son las razones por las que ha ocurrido ese problema. Y tercero, desde luego, comunicar qué es lo que está haciendo la compañía para solucionarlo y para a largo plazo saber qué es lo que está haciendo para evitar que vuelva a pasar en el futuro. Y es un ejercicio de transparencia controlada, porque esa situación en la cual estamos comentando de situación de crisis muchas veces lo que lleva a una situación muchas veces de parálisis por parte de la organización y desde luego la mejor estrategia, como te digo, es la de transparencia controlada para trasladar al final esa información tan básica y tan necesaria en una situación de crisis como qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los motivos por los que ha ocurrido y qué es lo que va a hacer la compañía para evitar que vuelva a suceder en corto plazo y a largo plazo. Qué interesante este tema de la transparencia controlada. La verdad es que es un concepto que me ha encantado. Y bueno, a raíz de todo esto, también le preguntamos al experto por qué consejos o estrategia se debe seguir una vez que surge una crisis. Y bueno, esto es lo que nos comentó. A nivel de comunicación de crisis, muchas veces o muchas personas hablan de una situación de autopsia. Y lo que hay que hacer realmente a nivel de comunicación es un diagnóstico. Y un diagnóstico que utiliza una herramienta tan básica y tan sencilla y tan importante y tan estratégica como es la matriz de riesgos. A través de una matriz de riesgos, lo que debemos hacer los directivos de una compañía, con la propiedad, con la alta dirección, es trasladar de una manera transparente, clara y real cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la compañía a nivel estratégico, a nivel reputacional. Eso nos permitirá saber y conocer cuáles son, en función de la probabilidad y en función del impacto de esos riesgos,
el riesgo inherente que existe. O sea, si ese riesgo es extremo, si es grave, si es alto, si es moderado, si es leve. Y a eso hay que añadir una situación más. Hay que añadir un elemento, una variable, como es cuáles son las acciones que ha desarrollado la compañía para controlar ese tipo de riesgos. Eso nos dará un riesgo residual, un riesgo real, y la valoración de ese riesgo real, que bien puede ser alto, extremo, moderado, leve, etcétera, es la que nos permitirá saber identificar, como expertos en comunicación de crisis, sobre qué puntos debemos empezar a preparar todas nuestras acciones de comunicación, bajo una perspectiva que yo creo que es esencial y es la segmentación. Lo digo porque muchas veces en una comunicación de crisis hay una tentación bastante importante a la hora de simplemente hablar con los medios de comunicación o tratar como que la crisis es un tema de comunicación externa, cuando no es así. Hay que segmentar muy bien cuáles son esos grupos de interés a los cuales nos vamos a dirigir y trasladar un mensaje segmentado y real para cada uno de ellos para que efectivamente estén al día de cuáles son esos elementos que hemos comentado antes. Me ha gustado mucho que destaque que no hay que olvidar a todos los públicos objetivos, porque es verdad que muchas veces nos centramos en los medios, pero también tenemos que pensar, pues eso, en nuestros públicos internos, en los accionistas, etcétera. Y bueno, ya para finalizar, Lucas Serrano nos habló de un caso real de una crisis mal resuelta, en concreto destacó la de Volkswagen, y otra crisis bien resuelta, la de Campofrío. Vamos a escucharlo. Bueno, yo creo que las crisis mal resueltas muchas veces ocurren que son situaciones que o bien no se han considerado como un potencial de crisis real por parte de la empresa, y hay un concepto que es muy importante, que es el tema que comentábamos antes de diagnóstico, o son situaciones en las cuales la compañía ha preferido optar por una estrategia de silencio cuando la crisis al final se ha detonado. Este es un caso muy claro que conocemos todos, como es el caso de Volkswagen, donde al final la situación que vivió, en la cual se detectó que efectivamente se estaban haciendo irregularidades a la hora de medir las emisiones de CO2 de sus vehículos. Por un lado, esa situación existía desde hace tiempo, no se consideró que podía llegar a ser un potencial issue de crisis tan potente como el que fue, con lo cual se obvió, y cuando la crisis estalló, la organización decidió optar por una estrategia de silencio prolongada. ¿Qué es lo que provocó? Pues no solamente la pérdida de miles de millones en su valoración bursátil, sino también, lógicamente, la pérdida de muchísimos pedidos y una afectación directa a su cifra de negocios. Y no solamente es eso, sino que además provocó la dimisión de su presidente en su momento. Entonces, es muy importante tener todos estos elementos controlados porque, lógicamente, una crisis de comunicación tiene una afectación directa no solamente a los elementos de reputación que todos podemos conocer, sino también a las cifras de venta y de rentabilidad y, por lo tanto, de sostenibilidad de cualquier compañía. A nivel de crisis bien resuelta, la de Campofrío. Campofrío hace más de una década tuvo la mala suerte de que su fábrica se quemó hasta los cimientos. En lugar de optar por una estrategia de comunicación de silencio, ellos decidieron tener una estrategia de transparencia controlada y de renacimiento, podríamos decir. Segmentaron muy bien la información a sus diferentes grupos de interés, estuvieron en contacto permanente con los medios de comunicación, hablando de cuáles eran los pasos que se estaban dando para la construcción de la nueva sede, con los empleados para trasladar esa misma información. Hicieron un vídeo que fue realmente espectacular. Se mostraba a los empleados cómo recibían un ladrillo con su nombre, hecho con las cenizas de la fábrica anterior, que iba a servir para que, según pasaba con las construcciones romanas, esa fábrica fuera indestructible, y tuvieron una sensibilidad en ese sentido a nivel de comunicación de crisis excepcional. Y eso sirvió también para que la marca, en ese sentido, ganara muchísimos puntos a nivel reputacional y a nivel de imagen de marca para todos los consumidores y para todos los grupos de interés. Y ese es un ejemplo en el cual la crisis no solamente se convierte en una situación compleja, sino que puede llegar a ser incluso una oportunidad para que la marca se reposicione y gane un terreno en el que antes no estaba. La crisis como oportunidad. La verdad es que es una maravilla hablar de este ángulo porque cuando estás en una crisis es difícil, ¿no?, pensar que es una oportunidad. Pero creo que la sinceridad, el que la empresa apoye a su máximo capital, que son las personas, es una estrategia realmente inteligente. Pues sí, la verdad, y yo creo que a lo largo de este episodio vamos a ver algunos ejemplos más de este tipo que nos van a gustar bastante. De hecho, tenemos otro testimonio que yo creo que te va a resultar muy interesante, María. Vamos a escucharlo. Hoy tenemos con nosotras a Alicia Vicente, actualmente Brand and Communications Manager de PC Componentes, que además tiene una trayectoria muy interesante como responsable de comunicación de diferentes marcas. Y es por eso por lo que te queremos preguntar hoy, Alicia, bienvenida a Una Pizca de Canela. Muchas gracias, Arantxa.
Bueno, como sabes, hoy vamos a hablar de crisis de comunicación y nos gustaría saber, en tu opinión, qué es lo primero que hay que hacer cuando una marca tiene una crisis de comunicación. Lo primero, Arantxa, respirar. Respirar hondo. Y un consejo que a mí siempre me han dado y tengo mucho en cuenta es utilizar el sentido común y la honestidad. Independientemente de lo que vaya a pasar, que muchas veces no sabemos, tener en cuenta que el sentido común y la honestidad van a ser fundamentales en la gestión de la crisis. Y luego algo que no se trata de lo primero, sino lo que antes tenías que haber hecho, ¿no? Que era haber hecho bien los deberes para afrontar la crisis lo mejor posible. Tener un protocolo de crisis consensuado en tu empresa, en el que no solo estés implicado tú, sino el departamento de social media, legal, atención al cliente, incluso validado por el CEO y los mandos más altos, tener una hoja de ruta clara de qué personas específicamente tienen que liderar ese camino dentro de la crisis en cada momento, a quién tengo que poner en contacto. Y luego yo le diría a cualquier responsable de comunicación que se enfrente a una comunicación de crisis que haga lo primero un ejercicio a fondo de qué es lo realmente importante dentro de la crisis, porque habitualmente los responsables de marca, comunicación y marketing nos enfrentamos a situaciones complejas o adversas que muchas veces no llegan a ser crisis, pero tienen que ser tratadas como tal. Un cliente enfadado que publica un tuit aislado en redes sociales, pero de repente se hace viral, una suplantación de identidad de un perfil tuyo en redes sociales. Entonces hay que sentarse, reflexionar dónde puede llegar esa situación, que igual no llega a una verdadera crisis. Y volviendo a la pregunta y a la respuesta que daría sería respirar, sentido común y reflexionar antes de empezar a actuar. Vale, teniendo esto en cuenta, aparte del tip de respirar y atender al sentido común, ¿cuáles serían para ti los top 3 consejos para gestionar una crisis con solvencia? Pues yo diría mucho trabajo previo para preparar toda esta hoja de ruta que estábamos comentando, el protocolo. Un trabajo que no es solo de ti hacia adentro, hacia tu departamento, es de ti hacia afuera. Tiene que estar validado por un consejo de dirección, tienes que involucrar, pues si hace falta, al director financiero, al director legal, al director de atención al cliente, que los máximos responsables conozcan qué protocolo se seguiría en caso de que haya una crisis reputacional de gran magnitud. O sea, mucho trabajo y mucha preparación de meses, incluso te puede llevar un año a tener al final un documento, no es una cosa que se hace. Luego, no dejar demasiadas cosas a la improvisación, que muchas veces en las crisis se actúa con rapidez, con ánimo de dar la respuesta lo antes posible. Intentar no dejar ese margen de la improvisación que sea muy amplio y si podemos, valga la contradicción, actuar con rapidez, anticiparnos. Muy bien, la verdad es que sí, son consejos que parecen sencillos pero no son tan sencillos y son muy relevantes tenerlos en la cabeza. Y ya para terminar, ¿para ti hay algún ejemplo así de crisis o bien resuelta o mal resuelta que te venga a la cabeza y que quieras ponerlo como ejemplo para sacar algún aprendizaje? Hay algunos casos de crisis de los que a mí personalmente me han movido mucho y he aprendido y que a mí me gusta, os aconsejaría que pues si alguien está interesado profundizar, que los estudiara. Uno es el caso de Festina ya por el año 98, cuando el equipo ciclista salió un caso de dopaje. En ese momento Festina era una marca innovadora de relojes puntera y como un tema, ¿no?, que está unido al deporte, unes tu marca a esa competición y al final te ves salpicado hasta en tu nombre por una situación muy desfavorable. Es un caso que se estudia mucho en las escuelas de negocio y yo aconsejo estudiar. Otro que por la localidad que nosotros nos pilla y que vivimos todos los que tenemos más de 15 años de antigüedad en la profesión muy de cerca, el caso de Hispaner. Echarle un vistazo a ese caso, cómo se actuó, creo que también es interesante. Y a nivel profesional, yo he vivido algunas y por citar algunas que he vivido más reciente y que están en nuestro día a día, son por un lado las de las redes sociales, ¿no? Pues a lo mejor situaciones en las que tu marca ni siquiera es el actor principal. Y luego una crisis de branding que voy a contar para que le va a resultar curioso a mucha gente,
bueno, nosotros en PC Componentes, ¿no? Especialistas en informática, como te puedes imaginar, pues muchos gamers vienen a nosotros para pedirnos consejo, ayuda para sus setups, etcétera. Pues como hace 2 años Ibai Llanos nos comenta, ¿no?, que va a hacer una colaboración con Piqué, fue cuando se fraguaba todo esto de la Kings League y tal, oye, que si les podíamos ayudar, hacerles un setup a los dos, y nosotros encantados, entusiasmados, fue una iniciativa además que se involucró pues todo nuestro departamento de montaje, todos nuestros especialistas, pues estaban súper motivados, fuimos nosotros a sus casas a montarlo, o sea, fue algo como luego muy llamativo para todos, nos movía, llega ese momento, ¿no? Bueno, y al final ellos en un directo donde anunciaban esas colaboraciones juntos y demás, momento álgido, estamos toda la empresa ahí conectados, ¿no? Y tenían que decir, bueno, pues esto lo vamos a hacer gracias a unos setups de PC Componentes que nos han instalado esto, tal. En ese momento, Arantxa, Piqué se confunde y dice, gracias a Components PC. Te imagínate, mi corazón se paralizó, no podía tener más llamadas, WhatsApp, ¿cómo puede ser? Tal, ¿no? Al final, Ibai ya le dijo, no, hombre, no, Componentes, ¿cómo va a ser? PC Componentes, sí, PC Componentes, perdón. Al final nosotros atajamos por el humor, hicimos hasta un clip donde repetíamos el nombre, Piqué nos siguió la broma, sí. Y bueno, fue una forma como de sobrellevar esa crisis después de tanto trabajo, el momento álgido para nosotros desde branding y comunicación, que muchas veces no puedes controlarlo a pesar de que tengas todo tan planificado y tan controlado. Sí, de hecho es un ejemplo de crisis bien resuelta. Sí, nosotros intentamos al final, pues eso, muchas veces con el humor, pues ayudas también a que eso se entienda mejor. También ahí en esa iniciativa teníamos a nuestra audiencia más core, más fanática, y yo creo que ellos también hasta se rieron un poco de toda la situación y bueno, pudimos solventarla lo mejor posible. Pues la verdad es que muy interesante. Muchísimas gracias, Alicia, por participar en este episodio y hasta pronto. Muchas gracias por invitarme y encantada de volver a estar cuando queráis. Me han gustado mucho los casos que han comentado Lucas y Alicia, y para comentarlos tenemos en una pizca de tertulia a Diane Vegas. Bienvenida. Hola Arantxa, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias por venir a este episodio. Y también tenemos a Angie Morales, compañera canelona, es la primera vez que está en una pizca de canela y experta en formación de crisis para portavoces. Bienvenida, Angie. Hola Arantxa, encantada de estar aquí acompañándoos. Muchas gracias por pasarte. Pues nada, chicas, me gustaría comentar con vosotras un poco los casos que nos han expuesto tanto Alicia como Lucas, porque creo que realmente son relevantes y no sé, de todo lo que han comentado ellos, ¿cuál creéis que puede llegar a ser el mayor fracaso para una empresa a la hora de gestionar una crisis? ¿En qué parte puede meter más la pata, si podemos llamarlo así? Yo por mi parte siempre digo que hay 2 cosas seguras en la vida, la muerte y que en algún momento, si trabajas en comunicación, alguna crisis te va a tocar. Puede ser mejor o peor, pero no te vas a liberar de esto. Y una vez que estás dentro de una crisis, pues lo que tienes que evaluar es dar la cara. Para mí es súper importante no esconderte, tú como marca, es dar la cara. También lo que comentaba Lucas de la transparencia controlada, ofrecer la información, evaluar muy bien qué tipos de mensajes vas a dar, pero nunca esconderte, nunca apostar por el silencio. Entonces yo creo que ahí está la clave. Sí, yo creo que en todos los casos que estamos viendo, al final sobre todo en los casos mal gestionados, creo que lo que se demuestra es que no había nada preparado, efectivamente, Diane. Entonces, yo creo que este es el primer paso. Cuando todo va bien y nadie se espera que ocurra una crisis, tú tienes un plan de crisis preparado. Y de esto Angie yo creo que nos puede contar un poquito más, ¿verdad? Bueno, está claro que la gestión del silencio hay que saber hacerla muy bien. Si no la haces bien, puedes gestionar una crisis aún más grande de la que tienes. Entonces, tienes que saber muy bien evaluar la crisis y reevaluarla constantemente. Porque en un momento te parece que el silencio puede ser la estrategia mejor, pero a los 5 minutos la tortilla se da la vuelta, cambia y tienes que saber actuar. Entonces, yo creo que aquí es algo que tenemos que aprender todos de gestionar muy bien el silencio o otras estrategias. Totalmente. De hecho,
Esto me da que pensar, que creo que aquí me voy a meter también en un jardincillo, en que ahora con el tema de la campaña electoral se habla mucho de que, bueno, de que el presidente, pues cómo se muestra, ¿no? Lo del sanchismo, tal y cual, como un monstruo, ¿no? Digamos, entre comillas. Y creo que ahí la culpa también la ha tenido muchas veces el silencio. Creo que el silencio muchas veces no es el mejor consejero. Efectivamente, porque al final hay una herramienta que es clave, que es el briefing, cómo tú le das toda la información de la crisis a ese portavoz y cómo le preparas adecuadamente. Porque al final, cuando hablamos de cómo preparar a un portavoz, muchas veces pensamos en cómo ayudarle a preparar los mensajes, a encarar una entrevista, preguntas peliagudas, por ejemplo, que también se le prepara mucho. Pero nos olvidamos de todo lo previo, de todo el contexto, de qué tipo de riesgos tienes ante una crisis, cómo puede escalar esta crisis. O sea que hay toda una serie de informaciones que muchas veces pasamos por alto, pero que son al final la línea base sobre la que tenemos que preparar la estrategia. Y si queréis os puedo dar un poquito de algunas pinceladas de qué tendría que tener este briefing, porque se puede hablar mucho del briefing, pero al final es interesante saber qué tenemos que atacar exactamente. Lo primero que decía, el contexto. ¿Cuándo ha pasado esta crisis? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Dónde está saliendo también? Porque no es lo mismo una crisis en redes sociales que en medios. Entonces, ¿de qué tipo de crisis se trata también? Si es local, si es global, a qué áreas está afectando y a cuáles puede afectar también. Porque a veces nos quedamos con la idea esta de que está afectando un momento concreto, como decía Lucas, pues una crisis financiera, pero esto, por ejemplo, puede escalar a otros momentos, a la venta del producto, a la sostenibilidad. Entonces tenemos que tener muy claro a qué puntos puede también afectar esta crisis. Y sobre todo también lo que decíamos de los targets, que también lo comentaba muy bien Lucas y que creo que es súper importante. Tenemos toda una serie de targets y tenemos que ir reevaluando también si estos targets son los convenientes, si tenemos que añadir otros y sobre todo no olvidarnos del target interno, porque a veces es algo que pasamos muy por alto, pero es clave que nuestros proveedores, nuestros empleados estén al tanto de todo. Entonces, bueno, a partir de aquí ya es pensar quién dentro de la empresa es el mejor portavoz, porque también otra de las cosas que a veces pecamos es no saber exactamente elegir qué portavoz es el más adecuado y a veces tenemos una crisis de producto, por ejemplo, y metemos directamente al CEO. O tenemos una crisis financiera y habla una persona que igual no es la persona más adecuada para ello. Entonces, también es importante elegir muy bien cuál es el portavoz que mejor va a transmitir estos mensajes. Y a partir de aquí ya entramos de lleno los mensajes. O sea, es ya una carrera contrarreloj para decidir cuáles son los 3 mensajes claves para esta crisis. Que luego los podremos ir retrabajando, pero que de primeras tenemos que tener la línea muy clara y ser muy concisos, muy al grano, qué queremos transmitir y cómo lo queremos transmitir. Y a partir de ahí, pues ya es trabajarlo con el portavoz muy a fondo, que él se sienta a gusto con esos mensajes y también lo que decíamos, que sea transparente a la hora de comunicar estos mensajes, pero una transparencia controlada, como bien decía Lucas, y sobre todo que sea muy humano. Lo que yo siempre digo es que al final son personas y detrás de esas marcas hay personas, las crisis afectan también a personas, entonces seamos humanos, seamos transparentes, honestos y con humildad. Si es nuestra culpa, si somos responsables de esta crisis, aceptémoslo y digamos con total transparencia pues cuáles son los pasos que estamos siguiendo para gestionar esta crisis y para ser mejores en el futuro, porque al final es eso, somos humanos, todos nos equivocamos, hay que aprender de ello. De hecho, yo creo que la humanidad es súper clave porque creo que tus públicos objetivos, el consumidor, si tú le muestras algo desde tu lado eso más humano, pues como hicieron desde Campo Frío, ¿no? Creo que eso es la forma de llegar al consumidor y de que el consumidor diga, mira, pues mira, ha pasado esto, pero ellos están ahí, están luchando y bueno, es que es eso. Y si nos hablan desde la honestidad, creo que es como nos van a ganar. Pues muchas gracias, chicas, por vuestras aportaciones. Como veis, este episodio tiene mucha tela que cortar y hemos decidido hacer 2 partes porque creemos que es suficientemente interesante como para alargarnos un poquito más de lo habitual. Así que, bueno, ya sabéis que añadiremos en las notas de este episodio los enlaces a los recursos de los que estamos hablando y los vídeos que hemos mencionado. Y no te pierdas la segunda parte de este episodio donde trataremos más casos de crisis y cómo se han resuelto de buena o de mala manera con nuestras compañeras de tertulia. Mientras tanto, ya sabéis, seguidnos, dadle like y comentadnos vuestras impresiones y sugerencias. Hasta la próxima. Adiós, chicas. Adiós. Adiós. Chao.